Soy José Loreto Salvador Benítez, cronista del Instituto de Estudios sobre la Universidad. Voy a participar en este congreso con una ponencia titulada Lo instituyente educativo a raíz del COVID-19. Inicio con la lectura de mi documento. Institución e institucionalización. Lo instituido es el proceso mediante el cual nacen las fuerzas sociales instituyentes que a menudo terminan por constituir formas sociales codificadas, fijadas e instituidas jurídicamente. El conjunto del proceso es la historia, sucesión, interferencias y mezcla de fuerzas contradictorias que funcionan tanto en el sentido de institucionalización como en el de la desinstitucionalización. Esta es una cita que estoy ocupando de René Luró, del libro El Estado y el Inconsciente. Continúo. En esta argumentación se inscribe a la universidad como instituto que participa en la configuración de formas de relación en la docencia e investigación, en la expresión de la dinámica de sus energías humanas propias y en las fuerzas externas que la condicionan y estimulan al trabajo creativo. La institución no es una cosa, que esta sería la versión sociologista, ni un fantasma, que sería una versión psicologista, sino un proceso, el movimiento de las fuerzas históricas que hacen y deshacen las formas, la nivelación que supone la descripción de los tres momentos filosóficos, esto es, universalidad, particularidad y singularidad, debe transponerse a un registro dinámico. Así destaca la siguiente correlación. Universalidad es igual a lo instituido. La particularidad es lo equivalente a lo instituyente. Y la singularidad es propiamente la institucionalización. En distintos momentos históricos, las comunidades y sociedades humanas han participado de estos procesos, dando lugar a instituciones de larga data. Así, la familia como la religión son ejemplos de institución. También el Estado como instancia de organización política social de toda comunidad humana, reconocida por un territorio, una lengua y cultura acentuados en el devenir histórico. La universidad, en el caso del fenómeno educativo, se erige como una institución de siglos que se ha caracterizado por formar, al compartir y difundir conocimientos más certeros y valorados en cada momento como verdaderos. Una institución constituye un organismo creado con el objetivo de desempeñar una función de interés público. Implica labores económicas, sociales, políticas, científicas, educativas y culturales. Las instituciones se asientan en espacios específicos para su desarrollo pleno, determinan normatividades y reglas que aseguran la cooperación y el crecimiento adecuado. La vieja institución escolar. En el proceso de enseñanza-aprendizaje del siglo XX, el maestro es la experiencia y saber encarnado. Él tiene la última palabra. No obstante el error o equivocación en que pueda incurrir, el propio sistema escolar legitima esa autoridad con los títulos respectivos. En el caso de la universidad como institución, sus prácticas de tradiciones centenarias han sido desplazadas paulatinamente por las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Estas nuevas prácticas, mediadas por una gran diversidad de aparatos y dispositivos, desde la radio, la televisión y el cine, hasta las computadoras personales, laptops, tablets y los teléfonos inteligentes, han abierto la posibilidad de tener a la mano, literalmente, infinidad de datos, contenidos, informaciones y comunicaciones de la más diversa índole. En sí mismos, brindan y constituyen áreas, espacios, programas y oportunidades para el diseño y producción de temas y unidades de aprendizaje en los ámbitos privado y público. Consecuentemente, también se inscriben en el terreno del libre mercado, por lo que dichos contenidos educativos informativos de difusión e investigación tienen costes en su elaboración, colocándose como ofertas para su venta como productos. Tal es la realidad actual. El hecho es que las TICs posibilitan mover paulatina pero decisivamente la escena educativa del espacio y tiempo real al ámbito de lo virtual, a distancia. Ello se acentuó durante las dos últimas décadas del siglo XX
y se aceleró en las dos primeras del siglo XXI. La emergencia de la pandemia por COVID-19, al paralizar las actividades y confinar al resguardo en casa por motivos de salud pública, vino a mostrar la obsolescencia de ciertas prácticas educativas en la presencialidad, al amparo y tutela de la autoridad del docente. Se trató, en tanto que emergencia de vida o muerte, de una circunstancia que alteró radicalmente la noción de normalidad, para bien y para mal. La pandemia actual trastocó la creencia en la aparente normalidad que brindaba cierta certeza. No obstante, la complejidad de variables que la tornan insegura, injusta, marginal y violenta. Todo ello y más conformaban esa realidad moderna de las libertades, entre ellas la del mercado global. Y en estos momentos se viven prácticas instituyentes hacia la nueva normalidad en construcción. En ello, papel medular han de jugar la educación en su conjunto, particularmente la del nivel superior. La universidad como institución tiene el deber ineludible de estudiar, analizar e investigar fenómenos emergentes como la educación híbrida y o a distancia, virtual, desde las paradojas que plantea. Se trata de la fuerte presencia de las denominadas tecnologías de la información y comunicación. El hito que representa es que la tradicional secuencia bidireccional del esquema cibernético del proceso de comunicación, emisor, mensaje, receptor y retroalimentación, se fue modificando paulatinamente, restando poder y presencia a la autoridad académica como maestro que transmite y comparte conocimientos. La información ahora está disponible a voluntad del interesado y a un clic. Pasamos al tema lo instituyente educativo a raíz propiamente del COVID-19. Los acontecimientos sociales en cuanto a las consecuencias e impactos en diversos ámbitos y como particularidades son instituyentes de actos y comportamientos que se afianzan en la población a raíz de la emergencia de la pandemia por COVID-19. En las instituciones mundiales ocurrieron prácticas de adecuación ante la exigencia de salud pública y la universidad, el sistema educativo en su conjunto, no fue la excepción. Aquí destacamos la ruptura que implicó debido a contagios masivos y decesos múltiples asociados a la pandemia en la práctica educativa presencial y en el autocuidado de la salud, en sí mismos en consideración a los otros. Como se expuso antes, el fuerte impacto de las TIC en los procesos educativos acentuó y exigió ahora, por motivos de salud, migrar del proceso público educativo áulico al espacio íntimo y privado de los hogares. Se trató de una experiencia en algunos casos traumática, debido a la ansiedad y estrés experimentada por estudiantes de distintos niveles. Cabe destacar que la otrora relación docente-discente en la exposición y transmisión de conocimientos y experiencias en la formación educativa, con énfasis en la comprensión, lectura y reflexión, particularmente en la educación superior, se ha movido a la predominancia de la dinámica e imagen en contenidos. De hecho, otra condición como fenómeno colectivo y de masas evidencia a sociedades y culturas predominantemente visuales. Esta es una característica del siglo en curso y consecuencia del uso de las TIC. Pero no solo eso, como acciones consuetudinarias de índole educativo, familiar y social, en el fondo se puede apreciar un desplazamiento en el pensamiento de las nuevas generaciones, donde la comprensión, la atención y lectura de textos medianos o grandes se ha tornado obsoleto debido precisamente a la cultura de la imagen visual. La práctica presencial de la docencia se interrumpió momentáneamente y el proceso educativo fue puesto a prueba al ser mediado por las TICs. Al respecto estarán por realizarse evaluaciones y ponderaciones de los avances y o retrocesos que la pandemia ocasionó en la educación terciaria en nuestro caso. Otra cuestión que viene configurando un instituyente es la utilización de la gran variedad de herramientas tecnológicas a la mano, pero no así de la experiencia en muchos docentes. De hecho, la educación continua y a distancia
constituye ya toda una institución en mayor o menor medida. Existe diversidad de oferta educativa en esta modalidad mediante cursos, diplomados y programas de pre y posgrado. La pandemia por COVID-19 aceleró, exigió por motivos de salud pública, migrar la educación presencial a la distancia o virtual, como hemos afirmado. Ha sido una experiencia con zozobras y resistencias, con capacidades y competencias, pero también con limitaciones de diversa índole. Esto ha puesto en evidencia asimetrías, carencias, exclusiones y marginaciones. Sería inadecuado afirmar que ello, en algún sentido, se ha institucionalizado, pero constituye una lacerante realidad para muchos estudiantes, sobre todo de las regiones distantes y periferia respecto a las ciudades. Adicionalmente, otro hecho nada menor lo constituye el seguimiento y control del proceso educativo virtual para estudiantes y profesores. Se percibe cierta inquietud por estar siendo observados en el quehacer educativo. De alguna manera se materializa y cumple la narrativa literaria de George Orwell respecto a la posibilidad de que el Estado u otra instancia observe y vigile las esferas íntimas de los ciudadanos y usuarios de las plataformas. Entre docentes existe cierto recelo al respecto. Con el uso de dispositivos y plataformas diversas, hay evidencia del seguimiento de búsquedas en la red por parte de los usuarios con fines de mercadotecnia. La pandemia hizo ver dramáticamente, por la infinidad de decesos en la familia, en los amigos y compañeros de trabajo, la imperiosa necesidad de reforzar y acentuar las prácticas preventivas respecto a la salud personal y comunitaria. La universidad, como tal, representa una grande comunidad de alumnos, profesores y compañeros trabajadores. Antaño se podría decir existía cierta displicencia respecto a la prevención de contagios y enfermedades. Ahora, un virus nuevo de mortales consecuencias motivó y obligó a asumir prácticas de autocuidado. Así, el lavado constante y exhaustivo de manos, el uso de cubrebocas en espacios públicos, como la asepsia personal y la vacunación constituyen acciones que se han instituido ya de manera irreversible. Los sistemas de salud, como los educativos, en tanto que instituciones, pueden mirarse como partes de una misma estrategia, en este caso del cuidado y preservación de la vida, que como valor está instituido en esta y otras instancias. Conclusión. Un fenómeno particular como una pandemia se ha constituido como agente en dos sentidos: como reforzador de acciones y prácticas en el cuidado y preservación de la salud pública y personal, y como variable en la alteración de una normalidad en apariencia estable e inamovible, haciendo pensar, reflexionar en la cotidianidad a efecto de imaginar, repensar en nuevas e inéditas prácticas socioculturales, entre ellas la educativa. Se trata de una institucionalización que se afianzará desde el sistema educativo para constituir la denominada nueva normalidad. Tal es el escenario que está en plena construcción y en ello papel medular han de jugar las comunidades universitarias como la de la UAMX. Plantea un nuevo equilibrio en la correlación de agentes y su corresponsabilidad en la educación, estudiantes, maestros y administrativos. Ya no es una estructura vertical y unidireccional, sino horizontal y multidireccional, transdisciplinaria, para afrontar la complejidad de los fenómenos como el de la salud, enfermedad y el educativo. Esto es cuanto respecto a esta ponencia y estoy en la mejor disposición de dar seguimiento, abrir el diálogo para establecer una comunicación más plena en este coloquio y en esta mesa de trabajo. Gracias, buena tarde y estoy pendiente.